Bienvenidos a este nuevo rincón de los temas de la literatura del equipo de lectores de la Universidad de La Punta. En este espacio llamado Poemas y Poetas, los escritores Francisco Cataño y Francisco Escalice transitan vidas y obras de las más grandes plumas del verso. En este podcast declamamos a Alejandra Pizarnik. Criatura en plegaria, rabia contra la niebla, escrito en el crepúsculo, contra la opacidad. No quiero ir nada más que hasta el fondo. Oh vida, oh lenguaje, oh Isidoro. Bueno, estas son las últimas palabras escritas por la poeta que nos toca esta semana, Flora Alejandra Pizarnik. Esto escrito en septiembre de 1972, justamente el día, su último día. Bueno, Francisco, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Acá, contento con esta No tanto. cita que tenemos hoy con la oscuridad. Sí. Una de las tantas que seguramente vamos a tener Es inevitable. en este podcast. Siempre aparece, siempre está ahí. Ni qué últimas palabras, ¿no? Sí. Ya quisiera uno irse dejando algo parecido. Sí, y invita también a desmenuzar un poco cómo vamos a hacer incluso estas poquísimas palabras, ¿no? Acá mismo el poemario del que vamos a estar leyendo toda una gran parte de la obra de Pizarnik menciona, dice, hallado tal cual se reproduce escrito con tiza en el pizarrón de su cuarto de trabajo. Podemos ahora empezar por el final, ¿no? Estamos hablando de una autora argentina con una breve vida. 26 años. 36 años. Muy joven. Exactamente. Nacida a fines de la década del 30 y fallece, como acá dice, en 1972. Época muy turbulenta, muy llena de contradicciones, tanto sociales, también literarias. Y estamos hablando de una poeta surrealista, fuera de su tiempo en ese sentido. Sí, totalmente fuera de su tiempo. Hablando primeramente de esto, ¿no? Del surrealismo, como un acercamiento a la realidad, particularmente por parte de la literatura. Se trata de una corriente más que nada pasada de moda durante la vida de Pizarnik. Primero que es más que nada europea, pero también se la daba por muerta ya hacia principios de la Segunda Guerra Mundial. Sí, creo que esta decisión ejemplifica muy bien esta cuestión de Pizarnik de ser una poeta fuera, una persona, ¿no? Fuera de tiempo en todo sentido, de no sumarse a ningún tipo de vanguardia, teniendo en cuenta la época en la... Sí, en todo que caso, vivió. una vanguardia ya extinta, como decimos. Sí, bueno, digo, de ninguna de las vanguardias actuales. Sí. Bueno. Sí, bueno, hablando un poco del surrealismo, tiene más que nada unos orígenes que tienen que ver con lo que yo podría definir al menos como el fin del amor propio de la humanidad, así dicho muy grandilocuentemente. ¿Por qué? Por Sigmund Freud, ni más ni menos. Sí, la famosa... Inicia un poco el tema del surrealismo en todas las ramas, literaria también, por una cuestión con el inconsciente y con lo onírico y con esta cuestión particular de dejar de ser el centro de nosotros mismos. Sí, la estar famosa totalmente desplazados. tercera herida narcisista de la Exactamente, humanidad. tal cual. Que, bueno, digamos, el surrealismo tiene que ver con esto, con una intento de manifestación del subconsciente y Perfecto. todas estas cuestiones que
Alejandra plantea muy bien en su poesía y bueno, digamos, a través de estas imágenes imposibles también en algún punto. Sí, sí. Sí, imposible por oníricas o por muy entrevesadas por una filosofía y un pensamiento que se forman en un modus vivendi que la lleva, como bien dice el poema de recién, también hasta lo más hondo de sí misma y quizás tal vez, si es que acaso importa, de la humanidad, justamente, esta cuestión más generalizada, ¿no?, de la herida narcisista. Pero como decimos, entra en este juego del surrealismo a destiempo, tarde. Es una surrealista tardía. También la llaman poeta maldita. Un concepto interesante para desarrollar más hondamente en un futuro también. Pero es una poesía en general que llama desde lo más íntimo de una persona que, hablando de psicología un poco, está marcada por, no diría en plural, importantes trastornos, pero sí, como se sabe, diagnosticado de esa manera, el trastorno de límite de la personalidad. Sí, no trastornos importantes, pero trastornos al fin, que de hecho la terminan. Sí, esto casi a modo de advertencia. Muerta. Obviamente estamos promulgando su poesía, invitamos a leerla, evidentemente, y nos apasiona, creo que a los dos, pero es un sobrecuidado, digamos, que se puede tener a la hora de incursionar en este libro. Sí, ¿no? De entrar un poco, conocer un poco el pensamiento de una mente, podríamos decir casi que enferma, en el sentido más literal de la palabra. Sí. Para bien y para mal en algún punto, sí, porque sí. La calidad poética que tiene sigue siendo reconocida hasta hoy en día, ya sea en sus poemas, en sus diarios o en sus breves y pocas narraciones, pero su calidad es indiscutible en lo literario. Todo lo que vaya más allá, diríamos que no nos compete, pero cabe no está de más mencionarlo. Sí, claro, sí. Exactamente. Bien. Pizarnik nació en el 1936. Vivió nada más, bueno, ya habías dicho, en sus 30, acabó súbitamente con su vida, después de haberlo intentado en otras tantas ocasiones, por lo menos 2 ocasiones, si no mal recuerdo. Y tuvo una vida que en su brevedad supo transitar una realidad social, hablando justamente, volviendo a lo del surrealismo, ¿no? Porque es como que, más que nada en sus diarios, transmite una visión de la realidad matizada, inevitablemente, como digo, por su estilo decadente, inspirado en el surrealismo más cabal. De hecho, el poema que acabo de leer recién al principio nos habla de un tal Isidoro. Que Isidoro en este contexto se refiere a uno, al menos, de los primeros impulsores, también latinoamericano, de lo que después sería el surrealismo. El poeta franco-uruguayo, que no me acuerdo el nombre. Era... sí, todos anteriores, ¿no? Sí, no, de fines del siglo XIX, este poeta. Bueno, y justamente, hablando de un poco de esto de Francia, de Europa en general, la vida de Pizarnik estuvo marcada por idas y venidas, más que nada con París, Argentina, Avellaneda, donde nació, París y muy ocasionalmente Estados Unidos. Y se ve en su vida una manera, digamos, de tamizar la realidad que
que va acompañada y es totalmente acorde y fiel a su forma de escritura y a esta cuestión de tamizar desde lo más profundo de esto, del subconsciente, y de los sueños, y de lo onírico, y de los miedos, y de los traumas, y etcétera. Una realidad que también puede ser política, diversa, ideológica, Claro. etcétera, pero es como que en su obra queda muy, muy a segundo plano la cuestión de la realidad como algo cambiante también. Claro, sí, digamos, los análisis de la realidad, si bien siguen conservando su estilo, están más relegados a los diarios. Sí. La obra va más a lo personal e íntimo, digamos, no hay nada que refleje época en sus versos, digamos. Bien. Por otra parte, tuvo una obra muy prolífica. Acá tenemos más o menos la lista de los poemarios escritos por ella. Y veo una enorme lista, son unos 10 o 11 poemarios en el transcurso desde 1955 hasta 1971. Y bueno, acá se marca capaz una diferencia, digamos, en lo más joven, donde está adoptado este nombre de Flora, que decíamos al principio, como un nombre juvenil, torpe, inclusive. Todo esto también un poco basado en lo que ella misma escribe en sus diarios, ¿no? Y después está este seudónimo, que es Alejandra, que evoca una mayoría de edad, una grandeza y grandilocuencia, madurez, exactamente, con la que igualmente riñe en toda su joven adultez, que es la única que logra conocer, obviamente. Sí. Pero bueno, en ese interín, y ahora leyendo también un poema un poco acorde con un momento capaz de felicidad en una vida marcada por la insuficiencia, los complejos, etcétera, como veníamos diciendo, puede haber un momento de felicidad del que ahora vamos a hablar un poco más extenso. Este poema se llama Noche y creo que ilustra un poco esa posibilidad que encontró, por lo menos en unos cuantos años, como decía, allá en París, de codearse con su propia naturaleza poética, literaria. El poema dice: tal vez esta noche no es noche, debe ser un sol horrendo, o lo otro, o cualquier cosa. Qué sé yo, faltan palabras, falta candor, falta poesía, cuando la sangre llora y llora. Pudiera ser tan feliz esta noche, si solo me fuera dado palpar las sombras, oír pasos, decir buenas noches a cualquiera que pasease a su perro, miraría la luna, dijera su extraña lactescencia, tropezaría con las piedras al azar como se hace. Pero hay algo que rompe la piel, una ciega furia que corre por mis venas. Quiero salir, cancerbero del alma. Déjame traspasar tu sonrisa. Pudiera ser tan feliz esta noche. Aún quedan en sueños rezagados. Y tantos libros. Y tantas luces. Y mis pocos años. ¿Por qué no? La muerte está lejana, no me mira. Tanta vida, Señor. ¿Para qué tanta vida? Retomando, en París encuentra quizás su cúlmine, bueno, de hecho, El árbol de Diana, uno de sus primeros poemas, con los que menos negatividad tuvo, porque los primeros poemarios le generaron un rechazo tal que de hecho no existen ediciones tal cual originales porque las quemó completamente.
En el 62, bueno, en el 60 viaja a París, en el 62 ya instalada y conociendo y teniendo estas noches de las que habla incluso el poema, de alguna manera, literarias, con libros por doquier. Bueno, Sí, a modo de imagen, ella, uno se puede imaginar justamente cualquier cosa. Lo que ella, si bien, bueno, cabe mencionar, lo que finalmente le dio la muerte fue una sobredosis de pastillas. Sí. Y la adicción a las pastillas ha sido algo que la ha atravesado durante toda su vida, Sí. inclusive desde la infancia. Ella consumía pastillas para adelgazar, digamos, fue algo que siempre estuvo ahí. Los años en París son sus únicos años felices, digamos. Sí. De hecho, definidas por ella misma, es como que los años en los que entró de lleno a la bohemia de una ciudad y se rodeó de escritores. No, hay amistades profundas como con Julio Cortázar, por ejemplo. con Octavio Paz. Empieza su oficio de traductora, por ejemplo. Conoce de cerca el existencialismo, los existencialistas, o sea, los ídolos de su infancia, porque ella estudia, de hecho, filosofía y se incursiona más en sus contemporáneos, pasando totalmente por alto la historia del pensamiento. Pero ahí también un poco siempre movida por una cuestión muy personal, íntima y hasta egoísta, que no puede resistir. Es como una tendencia evidentemente muy complicada de resumir o de plasmar, justamente porque cala en lo más profundo de ella misma. Y tiene una filosofía inclusive que se puede entrever en los poemas, en algunos poemas, que tiene que ver con la persona que es poesía, de alguna manera. Ella decía, hay una frase muy conocida de sus diarios, por ejemplo, que dice que ella sabe casi visionariamente que va a morir de poesía y que su cuerpo es de lenguaje, y esas imágenes se entrecruzan con añoranzas que pueden parecer infantiles, pero que corresponden a una edad más madura, y crea una atmósfera inevitablemente que, de hecho, por ejemplo, la primera vez que la leí, el impacto es indescriptible. No recuerdo exactamente qué es. Sí, pero sí. Casi guiado por morbo, porque también es una lectura, en algunos casos, morbosa, sea de la obra que sea de ella, pero es seductora también por ese lado. Sí. Sí, y a ver, tiene esta cuestión que decías de reminiscencia a la infancia, tiene mucho que ver con lo que es el surrealismo en sí, ¿no? Porque es un poco donde se cultivan todo lo que refiere a cuestiones del inconsciente y traumas y cosas que uno puede ir arrastrando. Uh-huh. Que de hecho, bueno, en su obra se ve mucho esto de su infancia. Se ve mucho esta idea de no servir para otra cosa que no sea la poesía, Sí. como decías vos. Inclusive decir morir de poesía porque no soy otra cosa y no puedo ser otra cosa. Sí, no, es algo que también lo relaciona con muchos poetas malditos, como mencionábamos antes. Totalmente. Bueno, de hecho, dijiste eso, me vino a la memoria Poe, por ejemplo, también, haciendo un modus vivendi, ¿no? Una manera de vivir que es tremendamente acotada porque es lo único que realmente le llena el alma, diríamos, a esas personas en vidas nada más de tormentosas, evidentemente con mucho material por escribir, pero así también sumamente breves, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, vamos leamos otro poema. Vamos a leer otro poema.
Esto es de Las Aventuras Perdidas. Esto es pre-París. Sí. Este poema se llama El miedo. En el eco de mis muertes aún hay miedo. ¿Sabes tú del miedo? Sé del miedo cuando digo mi nombre. Es el miedo. El miedo con sombrero negro escondiendo ratas en mi sangre. O el miedo con labios muertos bebiendo mis deseos. Sí, en el eco de mis muertes aún hay miedo. De nuevo el recurrente tema. No, y que claro, uno se detiene en cada verso, hasta en cada palabra, y representa perfectamente esta idea del lenguaje y la poesía, incluso como algo tortuoso, pero a la vez necesario y fundamental. Es como una relación que en la medida que uno lo profundiza o lo piensa demasiado... Sí, es lo que diríamos hoy una relación tóxica. Sí, tal cual. Sí, es como una cosa necesaria a un punto enfermizo, incluso Sí, podríamos sí. decir, pero también absolutamente liberador, ¿no? Que esto siempre es algo permanente de la escritura, nosotros lo sabemos, es como el arte de escribir, por más solitario que sea, por más que de vez en cuando capaz no se nos represente de una manera solitaria, termina siendo una catarsis en el sentido más puro de la palabra. Sí, totalmente. Bien, después tenemos el poemario escrito ya estando en París, El árbol de Diana. Sí, es el único poemario escrito íntegramente en París, Sí. en el 62. Sí. Vamos a leer 2 versos, en este caso no tienen título, están numerados directamente, y se ve una diferencia en cuanto a optimismo, si querés Claro. decirlo de alguna forma. Este es el poema número 3. Dice: solo la sed, el silencio, ningún encuentro. Cuídate de mí, amor mío, cuídate de la silenciosa en el desierto, de la viajera con el vaso vacío y de la sombra de su sombra. Y vamos a leer el poema número 5 del mismo libro, Árbol de Diana. Por un minuto de vida breve, única de ojos abiertos, por un minuto de ver en el cerebro flores pequeñas, danzando como palabras en la boca de un mudo. Perfecto. Sí, digamos, acá se puede ver ya de por sí la mención al amor en el primer fragmento. Nos lleva a algo un poquito más esperanzador o positivo. Árbol de Diana es un libro que está dedicado a su madre, con quien tiene una relación... Que es prologado por Octavio Paz, justamente, una Sí. amistad que hacen en París. Claro, exactamente. Y una relación muy compleja con la madre, en la que no vamos a entrar ahora porque... pero bueno, digamos, este libro son poemas breves. Hay como un poco más de... son un poco más candentes. Podría ser. Sí, no. Capaz vos la leíste un poco más que yo. Claro. Interpretaste otra cosa. Hay como un calor, una cosa un poco más positiva en lo que se ve. Bien. Bueno, podemos seguir directamente también con la lectura, porque justamente sucede que los poemas de este tipo de autores tan intimistas nos retratan inevitablemente su vida, de alguna manera, de adentro hacia afuera, evidentemente, que también es el principio para esta relación con la realidad pedregosa, por decirlo menos, o sea, dificultosa, pero adrede también. Entonces,
lleva un poco también a ese ámbito. Acá, por ejemplo, tengo de nuevo un poema breve, seguro escrito volitivamente, porque también había una cuestión de escritura muy clásica, capaz en el sentido de esperar una inspiración. Borronear sí, editar también, pero es como algo muy instintivo. Se escribe desde el instinto. Dice: figuras y silencios. Manos crispadas me confinan el exilio. Ayúdame a no pedir ayuda. Me quieren anochecer, me van a morir. Ayúdame a no pedir ayuda. Bueno, en cuanto también viene a colación, justamente, ¿no?, con este tema de la personalidad de Pizarnik, por lo que podemos encontrar por sus amistades cercanas, las que evidentemente muchas de ellas siguen al día de hoy dando testimonio de Alejandra, que tenía, al tener este trastorno personal al límite, estas limitaciones, por ejemplo, ¿no?, del tema de la utilidad, del sentimiento de servir. Estas limitaciones que parten de un universo preconfigurado también internamente, ¿no? Sí, limitaciones inclusive en lo que refiere a la vida cotidiana. Claro. De hecho, ahí se ve eso de ayúdame a no pedir ayuda. Pizarnik era una persona sumamente dependiente de su entorno para cuestiones inclusive simples, ¿no? Sí. Del día a día. Sí. Sí, eso inevitablemente conduce a estropear inclusive la autoestima o que se vea permanentemente vulnerada. Tratamos de hacer un panorama así muy psiquiátrico de la poeta. Es inevitable con la autora. Claro, o sea, en este caso el típico refrán de separar la obra del autor no cuenta en nada. No, pero es que es una obra tan personal. Que de hecho vamos a ver, digamos, también con cualquier corriente relacionada con la realidad, con el realismo, en general es como que el contacto que se tiene entre la vida personal, no la realidad política como mencionaba antes, pero la realidad personal del autor y la que se escuda en la obra, constantemente están interrelacionadas inevitablemente. Si te parece, ya para ir terminando, sí, podemos volcarnos a un poema que habíamos seleccionado justamente para cerrar. Creo que tiene un espíritu capaz un poco más generalista sobre lo que nos pasa mucho a los escritores en general, me parece. Cerramos con estas palabras. Antes nos despedimos. Esto fue un breve introductorio a una de seguramente nuestras poetas favoritas, por lo menos de habla hispana. Sí. E invitar al apasionado incursionamiento de invitamos a leer en lo posible la mayor cantidad de Pizarnik que puedan leer. Sí. Eso es muy importante. Bueno, sí, nos despedimos con estas palabras. La semana que viene tenemos a Raymond Carver, otro poeta con una presencia muy, muy personal en la obra. También otro estilo totalmente diferente. Sí, totalmente contrario inclusive, pero bueno, ya lo vamos a tratar en su buen momento. Pero bueno, para cerrar, como decía, este breve poema que ilustra un poco una vena muy íntima de los escritores en general. Se llama El olvido. En la otra orilla de la noche, el amor es posible. Llévame entre las dulces sustancias que mueren cada día en tu memoria. Gracias.
Te invitamos a que conozcas y te suscribas a nuestro canal de YouTube ULP TV para seguir incursionando en la literatura promocionada por el equipo de lectores de la Universidad de La Punta.